Hola, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Hoy episodio 164. Tu nación puede ser cambiada. Había 10.000 prostitutas ofreciendo sus servicios en las calles de Londres. Por todos los lados se bebía alcohol desenfrenadamente y se hacían apuestas. El Reino Unido se había sumido en la decadencia y la inmoralidad. Todo esto sucedía en el siglo XVIII y las iglesias habían perdido gran parte de sus fieles, como lo han hecho en las últimas décadas. Algunas partes de la iglesia se habían sumido literalmente en el paganismo. Aún así, la nación fue cambiada. La predicación de Wesley y Whitefield comenzó a hacer efecto. Miles de personas respondieron a su mensaje y se encontraron con Jesús. Robert Raikes comenzó su primera escuela dominical en 1780. En el transcurso de 5 años, el crecimiento de aquella idea suya alcanzó a 300.000 niños que no pertenecían a ninguna iglesia. Para 1910 habían 5.668.760 niños en las escuelas dominicales. Dios suscitó a Wilberforce, Shaftesbury y otros. No solo cambiaron los corazones de los individuos, sino que la nación entera fue transformada. Al observar nuestro mundo de hoy, vemos que está cambiando más rápido que nunca. En los últimos 25 años se han dado un cambio enorme político, económico y tecnológico. El cambio generalizado se está dando en muchos países de todo el mundo. La pregunta es, ¿cómo se puede cambiar el ambiente espiritual de tu nación? Bueno, mis amados, les dejo esa pregunta para que cada uno de ustedes pueda ir respondiéndola individualmente. Ahora les invito a que vayamos a Proverbios, capítulo 14, versículo del 25 al 35. Recordemos que estamos leyendo en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. El castigo veraz salva vidas, pero el castigo falso es un traidor. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Una población que crece es la gloria del rey. Un príncipe sin súbditos no tiene nada. Los que tienen entretenimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como un cáncer en los huesos. Quienes oprimen a los pobres insultan a su creador, pero quienes lo ayudan los honran. Los perversos son aplastados por el desastre, pero los justos tienen un refugio cuando mueren. La sabiduría es venerada en el corazón comprensivo. La sabiduría no se encuentra entre los necios. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. El rey se alegra de los siervos sabios, pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan. Bueno, mis amados, ahora vamos a pasar al primer punto de este devocional que se titula Gente Pacífica. El autor de Proverbios dice, la justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. La devoción a Dios hace fuerte a un país. El pecado destruye una nación mientras que la santidad la exalta. La justificación conlleva tener una serie de relaciones adecuadas. Punto número 1. Paz con Dios. La justificación empieza por hacer las paces con Dios. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 5, verso 1. Comienza por el temor de Dios, en el buen sentido del respeto propio hacia el Señor. El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. El temor del Señor es fuente de vida. Punto número 2. Paz con los demás. En cuanto dependa de ti, vive en paz con todos. Las relaciones adecuadas con los demás se caracterizan por unas palabras y unas acciones justas. Lo primero, nuestras palabras tienen que ser verdaderas en vez de mentirosas, pues el testigo veraz libra de la muerte. Esto lo podemos encontrar también en Proverbios capítulo 14, verso 25. Segundo, nuestras acciones tienen que demostrar un deseo de bienestar para los demás. En vez de ser prontos a la ira, sé paciente, sé generoso con quien pasa necesidades.
El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Dios muestra su complacencia hacia aquellos que actúan con sabiduría. Punto número 3. Paz con nosotros mismos. La justificación conlleva tener una relación adecuada con nosotros mismos. Puedes conocer la paz. La paz en el corazón da salud al cuerpo. La ira, la falta de perdón, la envidia y los celos pueden dañar a tu cuerpo físicamente. Librarte de todas las cosas malas y tener tu corazón en paz es bueno para tu salud. En última instancia, esta paz proviene de estar satisfecho con el presente y el futuro, pues los justos tienen un refugio cuando mueren. Para aquellos que temen al Señor, Él se convierte en nuestro refugio en el presente y en el futuro. Bueno, mis amados, ahora les invito a que hagamos una pequeña oración. Señor, ora para que nuestra nación se vuelva a ti y para que el nombre de Dios sea respetado nuevamente en el Parlamento, el gobierno, las escuelas y los tribunales de justicia. Ayúdanos a dar prioridad a los pobres y a ser generosos con los necesitados. Amén. Bueno, ahora te invito a que vayamos a Hechos capítulo 8, versículo del 4 al 40. No olvidemos que estamos leyendo en la NTV. Felipe predica en Samaria. Así que los creyentes que se aparecieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en la ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios, y del nombre de Jesucristo como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. «Déjenme tener este poder también», exclamó, «para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo». Pedro le respondió, «Que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no está recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo». «Oren al Señor por mí», exclamó Simón, «que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho». Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Felipe y el eunuco etíope. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, «Ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza». Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesoro de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, «Acércate y camina junto al carruaje».
Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio, ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje y descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Bueno, mis amados, me complace comentarles que vamos a pasar al punto número 2 de este devocional, que se titula Una enseñanza poderosa. La iglesia primitiva estaba formada por gente como tú y como yo, y aún así fue capaz de cambiar el mundo. El mundo entero fue transformado como consecuencia de la muerte y resurrección de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo. El libro de los Hechos nos dice cómo sucedió esto. Predicaban el mensaje de Jesús por donde quiera que iban. En este pasaje vemos que predicaron tanto a multitudes como a personas particulares como Simón, el hechicero, y el eunuco etíope. Las naciones están compuestas por ciudades, pueblos y aldeas. Ellos predicaron el Evangelio en las tres. Felipe predicó en una ciudad en Samaria, Pedro y Juan predicaron el Evangelio en muchas aldeas de Samaria. Felipe predicó el Evangelio en todas las ciudades hasta Cesarea. Su predicación estaba acompañada de tres factores que de hecho la aceleraron. Número 1. Persecución. Empezó con persecuciones. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. La dispersión trajo consigo una gran bendición. En todas partes donde iban, anunciaban al Mesías. Una y otra vez en la historia de la Iglesia, la persecución y la oposición han dado fruto insospechado. Es fácil desanimarse cuando experimentamos reveses, pero esto nos recuerda que Dios puede usarlos de maneras sorprendentes. Número 2. La oración. En este pasaje vemos la importancia de la oración. Pedro y Juan oraron por los samaritanos para que recibieran al Espíritu Santo. Simón era un mago conocido que asombraba a todos con sus hechicerías y los tenía comiendo de su mano. Aunque Simón creyó y fue bautizado, quiso, sin abandonar sus antiguos caminos, comprar el Espíritu Santo. Esto no impresionó a Pedro. Que tu dinero perezca contigo. Ruega al Señor, tal vez Él te perdone por haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Simón se dio cuenta de que solo el Señor podía salvarlo y le pidió que oraran por él. Número 3. Poder. La iglesia primitiva se caracterizaba por una efectividad enorme. Al oír a Felipe y ver señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Dependían totalmente del Espíritu Santo. El encuentro de Felipe con el etíope no fue resultado de una planificación estratégica, sino que el Espíritu le dijo a Felipe. El resultado de que siguiera la inspiración del Espíritu Santo fue la notable conversión del etíope, que ha afectado a toda la nación de Etiopía hasta incluso el día de hoy. El Espíritu Santo es el agente que puede traer el cambio a una nación, el cual comienza por el cambio de la vida de las personas. Merece la pena recapitular los factores que se dieron en el cambio de aquel etíope. Primero, el Espíritu de Dios preparó su corazón.
El etíope es sincero acerca de su ignorancia. Busca respuesta y su orgullo no le impide pedir ayuda. No hay que avergonzarse por no siempre entender lo que lees en la Biblia. Lo sabio es recabar ayuda de gente de confianza o de comentarios de la Biblia que te ayuden a aplicarla a tu vida. Segundo, el Espíritu de Dios trabajaba mediante la palabra de Dios. Cuando el etíope lee el libro de Isaías, comienza a encontrar respuestas. A menudo el Espíritu Santo usa a gente humano para ayudar a destrañar, explicar las escrituras y también aplicarlas. Eso es lo que ocurrió en este caso, cuando comenzando por Isaías 53, Felipe explica las buenas nuevas acerca de Jesús. El Espíritu Santo cambia el corazón del etíope de una manera tan radical y completa que éste cree inmediatamente y pide ser bautizado. No hay agente de cambios más poderosos que el Espíritu Santo. Amén. Bueno, amado, ahora te invito a que me acompañes a orar. Señor, ayúdanos a ser más como la iglesia primitiva. Ayúdanos a orar más y a seguir la inspiración del Espíritu Santo día con día. Oro para que nuestra nación sea transformada a medida de que la gente llegue al conocimiento a ti. Ayúdame, Señor, a que mi testimonio hable antes de que mi boca lo haga. Ayúdame, Señor, a que mis actitudes hablen antes de que las personas vean lo que hago. Amado Dios, que todo el servicio que he hecho, Señor, tú lo tengas en cuenta. Amado Padre, quiero parecerme más a ti y que mi carácter refleje tu gracia. Amén. Bueno, vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 20, capítulo 21. Y no olvidemos que estamos leyendo en la NTV nuevamente. Revuelta de Seba. Sucedió que había un alborotador allí de nombre Seba, hijo de Bicri, un hombre de la tribu de Benjamín. Seba tocó un cuerno de carnero y comenzó a repetir: abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Vamos, hombres de Israel, todos a sus casas. Así que todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Pero los hombres de Judá se quedaron con su rey y lo escoltaron desde el río Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a su palacio en Jerusalén, tomó a las 10 concubinas que había dejado para que cuidaran el palacio y las puso en reclusión. Les proveyó para sus necesidades, pero no volvió a acostarse con ninguna, de modo que cada una de ellas vivió como una viuda hasta que murió. Luego David le dijo a Amasa: moviliza el ejército dentro de 3 días y enseguida preséntame aquí. Así que Amasa salió a notificar a la tribu de Judá, pero le llevó más tiempo del que le fue dado. Por eso David le dijo a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos va a causar más daño que a Absalón. Rápido, toma mis tropas y persíguelo, antes de que llegue a alguna ciudad fortificada donde no podamos alcanzarlo. Entonces Abisai y Joab, junto con la guardia personal del rey y de todos sus poderosos guerreros, salieron a Jerusalén para perseguir a Seba. Al llegar a la gran roca de Gabaón, Amasa les salió al encuentro. Joab llevaba puesta su túnica militar con una daga sujeta a su cinturón. Cuando dio a un paso al frente para saludar a Amasa, sacó la daga de su vaina. ¿Cómo estás, primo mío?, dijo Joab. Con la mano derecha lo tomó por la barba como si fuera a besarlo. Amasa no se dio cuenta de la daga que tenía en la mano izquierda. Perdón. Y Joab se la clavó en el estómago de manera que sus entrañas se derramaron por el suelo. Joab no necesitó volver a apuñalarlo y Amasa pronto murió. Joab y su hermano Abisai lo dejaron tirado allí y siguieron en busca de Seba. Uno de los jóvenes de Joab les gritó a las tropas de Amasa: si están a favor de Joab y David, vengan y sigan a Joab. Pero como Amasa yacía bañado en su propia sangre en medio del camino, y el hombre de Joab vio que todo se detenía para verlo, lo arrastró
Lo arrastró fuera del camino hasta el campo y le echó un manto encima. Con el cuerpo de Amasa quitado de en medio, todos continuaron con Joab a capturar a Seba, hijo de Bicri. Mientras tanto, Seba recorría todas las tribus de Israel y finalmente llegó a la ciudad de Abel Bet Maca. Todos los miembros de su propio clan, las Bicritas, se reunieron para la batalla y lo siguieron a la ciudad. Cuando llegaron las fuerzas de Joab, atacaron a Abel Bet Maca, construyeron una rampa de asalto contra las fortificaciones de la ciudad y comenzaron a derribar la muralla. Pero una mujer sabía de la ciudad llamó a Joab y le dijo: Escúcheme, Joab, vengan aquí para que puedan hablar con usted. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó: ¿Es usted Joab? Sí, soy yo, le respondió. Entonces ella dijo: Escuche atentamente a su sierva. Estoy atento, le dijo. Así que ella continuó: Había un dicho que decía: si quiere resolver una disputa, pide consejo en la ciudad de Abel. Soy alguien que ama la paz y que es fiel en Israel. Pero usted está por destruir una ciudad importante de Israel. ¿Por qué quiere devorar lo que le pertenece al Señor? Joab le contestó: Créame, no quiero devorar ni destruir su ciudad. Ese no es mi propósito. Lo único que quiero es capturar a un hombre llamado Seba, hijo de Bicri, de la zona montañosa de Efraín, quien se rebeló contra el rey David. Si ustedes me entregan a ese hombre, dejaré la ciudad en paz. Muy bien, respondió la mujer, arrojaremos su cabeza sobre la muralla. Enseguida la mujer se dirigió al pueblo con su sabio consejo, y le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Así que Joab tocó el cuerno del carnero, llamó a sus tropas y se retiraron del ataque. Todos volvieron a sus casas, y Joab regresó a Jerusalén para encontrarse con el rey. Ahora bien, Joab era el comandante del ejército de Israel. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey. Adoniram estaba a cargo del trabajo forzado. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador real. Seba era el secretario de la corte. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. E Ira, un descendiente de Jair, el sacerdote personal de David. Capítulo 21. David cobra venganza por los Gabaonitas. Durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor y el Señor le dijo: el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los Gabaonitas. Entonces el rey mandó a llamar a los Gabaonitas. No formaban parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel habían jurado no matarlos, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlos. David les preguntó: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir el pueblo del Señor? Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl, le contestaron los gaonitas. Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel. ¿Qué puedo hacer entonces?, preguntó David. Solo díganme, y lo haré por ustedes. Ellos respondieron: fue Saúl quien lo planeó, destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que entréguenos 7 hijos de Saúl, y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, en el monte del Señor. Muy bien, dijo el rey, lo haré. Debido al juramento de David y Jonatán habían hecho delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Sin embargo, les entregó a los 2 hijos de Saúl, Armoní y Mefiboset, cuya madre fue Ribsa, la hija de Aja. También les entregó a los 5 hijos de la hija de Saúl, Merab, la esposa de Adriel, hijo de Barzilai de Meola. Los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los 7 murieron juntos al comienzo de la cosecha de la cebada. Después Rispa, la hija de Aja, y madre de 2 de los hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes
se los comieran durante la noche. Cuando David supo lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue a ver la gente de Jabes de Galaad para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán en el monte de Gilboa, la gente de Jabes de Galaad robó sus cuerpos de la plaza pública de Betsán, donde los filisteos los habían colgado. De esa manera David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán, al igual que los huesos de los hombres que los gabaonitas habían ejecutado. Luego el rey ordenó que enterraran los huesos de la tumba de Cis, padre de Saúl, en la zona de Sela, en la tierra de Benjamín. Después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. Batalla contra los gigantes filisteos. Una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel, y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acababan las fuerzas y quedó exhausto. Isbi-Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a este apague de la luz de Israel? Después hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Mientras peleaban, Sibecai de Uza mató a Asaf, otro descendiente de los gigantes. Durante otra batalla de Gob, Elanán, hijo de Jair, de Belén, mató al hermano de Goliat de Gat. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gad, pero David y sus guerreros los mataron. Bueno, mis amados, me complace informarles que ya este es el último punto de este devocional, que se titula Oración apasionada. Las batallas de la vida de David parecen no acabar nunca. En el pasaje de hoy vemos otras 2 batallas más. Primero, hay un malvado que se llama Saba. Este es un eco de la lucha y las dificultades de David con Absalón. El pueblo de Israel parece extremadamente voluble. Todos los israelitas abandonaron a David y siguieron a Saba. El Señor dio a David la victoria sobre Saba, pero inmediatamente después hay otra batalla a la vuelta de la esquina. Hubo una hambruna por 3 años consecutivos. Al afrontar la nación, el desastre, David buscó el rostro del Señor. A veces hace falta que suceda una gran calamidad para que nos pongamos de rodillas. Dios le habló cuando oró. Dios le pidió cuentas de las promesas que fue hecha a los gabaonitas. A pesar de la promesa, Saúl había tratado de aniquilarlos, pero las promesas hechas ante el Señor son muy importantes y no se pueden romper a la ligera. Las promesas más comunes hoy en día son los votos matrimoniales y los juramentos de decir la verdad ante los tribunales. Dios solo respondió a la oración hecha en favor de aquel país después de que David enmendara las cosas y cumpliera juramento hecho a Dios. Bueno, vamos a orar. Señor, busco tu rostro en nombre de nuestra nación. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser una nación que te honra con la fidelidad a nuestros votos matrimoniales y la veracidad en nuestros tribunales de justicia. Señor, te pido que una vez más me respondas a la oración en favor del país, que nuestra nación se vuelva a ti, que tu nombre sea honrado y venga tu reino. Amén. Bueno, la pastora Pipa añade, Hechos capítulo 8, verso 39 al 40. El Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto. No sé si sería emocionante o aterrador o simplemente útil ser capaz de estar en HTV en Londres y al minuto siguiente estar en Brighton.
Es algo que solo se me ocurre cuando estoy al volante del automóvil distraída y de repente aparezco en el lugar equivocado. Bueno, mis amados, recordemos que este devocional ha sido escrito por el pastor Nicky Gumbel en la iglesia HTB ubicada en Londres, y la voz que le dio vida a este devocional ha sido de Valerín López. Que Dios te bendiga grandemente y hasta la próxima. Hola, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año.